Hay muchas cosas difíciles que ha traído esta pandemia, pero hay otras muy interesantes. Fijaos que aquí estamos reunidos gente de 4 o 5 lugares diferentes y lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, porque aquí lo importante es la actitud. Y esto para mí es un preámbulo, un poco de lo que nosotros vamos a ver en el cielo. ¿Os acordáis? De todo linaje, pueblo, lengua, tribu y nación, sin importar dónde estamos, sin importar el color de piel, sin importar la posición social. Y esto es lo que la iglesia debe mostrarle al mundo, quiénes somos. Así que para mí es una linda oportunidad que de diferentes lugares, de diferentes trasfondos, nosotros podamos estar alrededor ahora del nombre de Jesús y podamos estar alrededor de la palabra que Él nos dejó. Entonces, creo que es un tiempo para gozarnos y es un tiempo para poder compartir lo que Dios tiene en nuestros corazones. Quiero que si tienes por allí, aunque como la Biblia está en el móvil y el móvil lo estás usando para el Zoom, entonces ahora te quedaste sin Biblia. Ahí hay un problema que hay que arreglar. Así que o vuelves a la Biblia al papel o haces algo porque te quedaste sin Biblia. Este es el problema que tenemos los que usamos la Biblia digital. Allí yo desde aquí veo, por ejemplo, a Ervin, un amigo mío que no tiene Biblia. Es un problema ya. Aquí necesitamos regalarle una o comprarle una. Ahora la ha sacado. Qué bueno. Saludos desde Granada. Ve conmigo a Hechos, capítulo 1, por favor. Ven conmigo a Hechos, capítulo 1, y intenta seguir conmigo la lectura en Hechos, capítulo 1, en esta mañana para vosotros y tarde para mí. Fíjate, aquí ya no hay fronteras ni de horarios ni fronteras geográficas. Y esto también es un muy buen aprendizaje de lo que está sucediendo. Hechos capítulo 1, si ya estás ahí, levanta tu dedito, así, ahora ya tienes que aprender, ¿no? Cómo levantar el dedito y cómo se levanta el dedito pulsando el botón a esa, ¿ves? Estos tíos todos ya saben, se mantienen metidos en esto todo el día. Aquí estamos, Hechos capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 1, Teófilo, en mi primer libro estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró, con pruebas muy convincentes, que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. A ver, es interesante para los que recordáis y para los que no sepáis, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas era un médico, era un médico muy amado, está escribiendo el libro de los Hechos, pero Lucas escribió 2 tratados, no solo uno. Lucas escribe el Evangelio de Lucas, que vosotros también conocéis, y el segundo tratado, el libro de los Hechos. Y los 2 tratados se los envía a un amigo, que según lo que estamos leyendo se llama Teófilo, y le está explicando la historia a Teófilo, y le está diciendo lo que ha venido ocurriendo. Pero mira cómo empieza el libro de los Hechos. La gente diría que el libro de los Hechos debería haber empezado con el advenimiento del Espíritu Santo, que ocurre en el capítulo 2. Pero el libro de los Hechos inicia con un relato que tiene una enseñanza para mí muy para estos tiempos que estamos viviendo.
Él dice, voy a comenzar a contarte todo lo que Jesús comenzó a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Lucas está escribiéndole a Teófilo y le va a contar una historia muy completa. En el Evangelio de Lucas, él ya le ha contado muchas de las cosas que Jesús hizo, les enseñó a sus apóstoles y les dijo. Pero fíjate que cuando empieza el segundo tratado, Lucas remarca que después de haberle dicho muchas cosas y haber hecho muchas cosas hasta el día que fue llevado al cielo, les dio instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar aquí? Yo quiero que tú y yo nos centremos en estos 30 minutos a pensar en el tiempo que transcurrió entre la muerte y la resurrección de Jesús y el Pentecostés en Hechos capítulo 2. Piensa en ese tiempo. Ese tiempo exclusivamente fueron 50 días. 50 días entre la muerte y el Pentecostés. Transcurren 50 días. ¿Cómo fueron esos 50 días de los discípulos? ¿Cómo fue ese tiempo de ellos? Pues fue ese tiempo de espera, ese tiempo de preguntas, ese tiempo de incertidumbre, ese tiempo de pensar, ¿y ahora qué pasará? Ese tiempo que no nos gusta. O bueno, por lo menos a mí, yo no sé a vosotros. Yo soy una persona muy impaciente. Es una de mis debilidades. Menos mal que mi mujer me lo recuerda cada vez que puede. Dice, tú eres un impaciente. Y yo levanto la mano. Sí, yo el primero. Yo soy impaciente. Si a mí me hubiese tocado vivir estos 50 días entre la muerte de Jesús y el Pentecostés, yo creo que yo hubiese sido uno que hubiese levantado una guerrilla y me hubiera arrasado allí medio reino de Israel, porque habían matado a mi maestro. O sea, yo no hubiera aguantado. Y Jesús se los había dicho de muchísimas formas. Y lo que les había dicho, fíjate, lo que les había dicho es que espérense en Jerusalén. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. O sea que, aparte de que Él muere, se va, yo ya no lo vuelvo a ver, ya no está conmigo, ya no me habla de cerca, ahora me dice que me quede en Jerusalén y que me espere. Los discípulos nunca supieron cuánto tiempo iba a transcurrir. Nosotros lo sabemos ahora, porque tenemos la Biblia en nuestras manos y sabemos que fueron 50 días, pero ellos no sabían cuánto tiempo sería. Hubiesen podido hacer 50 años y no 50 días. Y eso es lo que desespera, que a uno le dicen, espérese, pero nunca le dicen cuánto. Si a mí me dijeran, espérate, yo diría, bueno, ¿cuánto? Espérate 24 horas. Vale, espero 24 horas. Pero si solamente me dicen, espérate, y no me dicen nada más, yo soy uno que me reviento por dentro, porque ese espérate es muy difícil para mí. Por eso, en el tratado, uno tiene que entender lo que pasa al final del libro de Lucas y lo que pasa al inicio del libro de los Hechos. Y cuando uno puede hacer una comparativa de estas cosas, uno comienza a pensar que Jesús, en esas apariciones que tuvo, después de que murió y resucitó, porque se apareció, como bien dice el pasaje que estamos leyendo, se les apareció varias veces a los discípulos y habló con ellos, y en una que estaba comiendo con ellos fue que les dijo que se tenían que espérense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que puedan recibir lo que el Padre les ha prometido. Pero también esa frase
que está metida en el pasaje de Hechos capítulo 1, cuando Lucas le está escribiendo y está diciendo que ellos habían recibido instrucciones por el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Esperar causa crisis. La espera causa crisis. El no saber cuánto tenemos que esperar, todavía más crisis. El no saber qué va a pasar después del tiempo de espera, crisis. El no tener respuestas al futuro, crisis. ¿Por qué crees que es tan bueno el negocio de leer las cartas, el tarot, el chocolate, el tabaco, los calcetines y los zapatos sucios que también los leen algunos? ¿Por qué creen que es tan buen negocio? Porque todos queremos, nadie quiere esperar. Yo quiero saber el próximo año cómo va a ser mi vida, si voy a tener o no el dinero para vivir, si voy a tener o no salud, si mis hijas van a estar bien. Yo quiero conocer el futuro. Y es por eso que ese negocio funciona muy bien. Le leen las cartas, le leen el chocolate, el café, el tabaco, el no sé cuántas cosas, la mano. Fíjate, le leen la mano. A veces se la leen a uno mal, eso depende si las tiene sucias o se las ha lavado antes para que se las lean, pero todo eso causa problemas. La cuestión es que en esa quietud, en esa espera, es donde pasan cosas que creo que tenemos que aprender, sobre todo porque nosotros, como pueblo de Dios, también hemos sido metidos en una espera. Espera, espérate, espérate. Y estamos en esa espera y ya estamos desesperados de esperar, porque queremos saber cómo se va a resolver esto. ¿Cuándo llega la vacuna para el coronavirus? ¿Cuándo será que esta locura se va a acabar y vamos a volver a la nueva normalidad, a la nueva realidad, o como le quieras llamar? Esta quietud que Jesús mismo les dijo, espérense. Esa palabra espérense significaba quédense quietos por un tiempo. Esperen en Jerusalén, no se vayan a ir hasta que reciban lo que el Señor les va a decir. ¿Sabes una cosa? Aquí otra vez tenemos que recordar que nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Os acordáis de esto que dice la Escritura? En 2 de Corintios capítulo 5, dice, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y básicamente el versículo, y en la Nueva Traducción Viviente me gusta muchísimo como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Fíjate cómo lo traduce. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Nosotros no podemos vivir por lo que vemos. No podemos vivir por las circunstancias que cambian. Nosotros tenemos que vivir por lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, por lo que hemos creído, por lo que creemos. Entonces, la palabra que Lucas usa para contarle a su amigo Teófilo sobre este proceso de los hechos del Cristo, de Jesús, es interesante, porque en el pasaje que leímos dice que Jesús les dio instrucciones. Y queridos, yo tengo que recordaros esta mañana que nosotros somos el pueblo de las instrucciones. El pueblo de Dios se mueve por instrucciones, no por circunstancias. Nosotros somos el pueblo del libro. Así nos llamamos, así nos han llamado históricamente, el pueblo del libro. ¿De cuál libro? De la Biblia. Porque ahí está el manual de instrucciones. Y esto fue lo que Jesús quiso decirles cuando se encontró con ellos antes de que vinieran estos 50 días de silencio, porque fueron 50 días de silencio, que Jesús no se volvió a comunicar con ellos, que ellos todavía no tenían al Espíritu Santo. Fue este momento de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar. Pero por eso se usa la palabra instrucciones, porque nosotros somos el pueblo de las instrucciones.
Y quiero recordarte que las instrucciones no cambian. Los tiempos cambian, las circunstancias cambian, el hombre cambia, pero las instrucciones no cambian. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Jesús les dijo, ni una tilde, ni una jota pasará de toda la ley antes de que todo esto acontezca. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es la instrucción para todo tiempo, bajo toda circunstancia. Y ahora que nosotros no tenemos mucha claridad, que no sabemos qué viene en el futuro más cercano, nosotros tenemos que volver ¿dónde? Tenemos que volver a las instrucciones y tenemos que volver a leer las instrucciones, porque lo que está pasando para mí es muy interesante. Hay multitud de voces en el ambiente. Estamos escuchando de todo. Todo el mundo está diciendo de todo, qué va a pasar, qué no va a pasar. Unos dicen que esto es un juicio, otros dicen que no. Unos dicen que esto ya es el último tiempo y que nos vamos a ir muy pronto y que viene el rapto y que ya apareció el anticristo. Y estamos escuchando tantas voces. En medio de todas esas voces, yo quiero invitarte a regresar a las instrucciones, porque esas instrucciones son inmutables, porque esas instrucciones nunca van a cambiar. Tenemos que volver a leer las mismas instrucciones para saber entonces qué es lo que Dios quiere. Y eso es lo que está sucediendo con nosotros en este tiempo. Queridos, este es un tiempo para leer y leer y leer las instrucciones, para estar seguros de que las conocemos ampliamente y de que somos capaces de interpretar las instrucciones a la luz de la guía del Espíritu de Dios. Hechos está mostrándonos que antes de que venga un Pentecostés, siempre hay un momento donde Dios hace silencio, donde Dios no habla, donde posiblemente no se comunica como nos tenía acostumbrados. Fueron 50 días sin Jesús y sin que hubiese una revelación palpable del Espíritu Santo como la que iba a ocurrir en Hechos capítulo 2. Difícil momento para los discípulos. Piénsalo por un momento. Jesús, ellos lo ven morir, se va, se acaba todo. Ellos pensaron que todo había terminado. Inclusive Pedro dijo, yo voy a volver a mi antigua profesión, voy a ir a pescar. 6 discípulos más se unen con él y se van a pescar y ellos dicen, todo esto terminó. Esa sensación de inseguridad que también nos está rodeando en este tiempo, esa sensación de duda que puede venir a nosotros, es la misma que ellos vivieron en esos 50 días entre la muerte y resurrección y el Pentecostés. Pero nosotros somos el pueblo que sigue instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Quiero recordar 3 instrucciones en esta mañana vuestra. Quiero que vayas de nuevo a la Biblia. No la guardes todavía, pobre Biblia. Tú no la dejas abierta sino 15 segundos a la pobre Biblia. Vuélvela a abrir de nuevo y ven conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y en Lucas capítulo 24, que es el último capítulo del Evangelio de Lucas, Lucas lo que está haciendo en el capítulo 24 es que está dando muchos más detalles del mismo discurso que hay en Hechos capítulo 1. De hecho, se cree que Lucas 24 y Hechos capítulo 1 son casi un mismo capítulo. Lo que pasa es que se expresa de 2 maneras diferentes, pero está hablando de los mismos sucesos. Lucas 24 y Hechos capítulo 1 están hablando del mismo suceso.
Y entonces, aquí comenzamos nosotros a leer en Lucas, capítulo 24. Ve conmigo al versículo 36 de Lucas, capítulo 24. ¿Ya estás ahí? ¿Ve? El dedito arriba. Sé que se les olvida el dedito arriba, que como yo no os puedo... Eso ahí. Lucas, capítulo 24. Versículo 36 dice la palabra de Dios. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. Fijaos, estamos en Lucas, pero Lucas está narrando el mismo suceso que le está contando a Teófilo en Hechos capítulo 1. Se aparece en medio de ellos y les dice, la paz sea con ustedes. Les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos y pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué estaban asustados? Les preguntó, ¿por qué tenéis el corazón lleno de dudas? Oye, Lucas 24 puede ser perfecto para hoy. ¿Por qué tenéis el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tenéis algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos lo miraban. Entonces Jesús dijo, cuando estaba con vosotros antes, os dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan y vosotros sois testigos de todas esas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como lo prometió mi Padre, pero quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Veis? Lucas 24, Hechos 1:8 son parte del mismo tratado de Lucas y están hablando del mismo suceso. Pero yo quiero recordar estas tres instrucciones, porque somos el pueblo de las instrucciones. En primer lugar, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, les dice, paz a vosotros, la paz sea con vosotros. ¿Sabes por qué? Porque es lo primero que necesitamos. Lo primero que necesitamos es la paz de Dios. Cualquier decisión que sea tomada en este tiempo, cualquier acción que sea tomada en este tiempo, sin que sobre nosotros repose la paz de Dios, puede ser una terrible equivocación para el futuro que viene. Porque la paz de Dios no es solo estar tranquilos. La paz de Dios no solo significa tener ausencia de problemas. La paz de Dios significa tener la lucidez mental y espiritual para tomar decisiones en nuestra vida. Y por eso Él sabía que ellos necesitaban esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el shalom de Dios, el bienestar interno. Queridos, estoy viendo a miles de personas alrededor del mundo tomar decisiones en medio de esta pandemia y esto puede llegar a ser muy peligroso para el futuro que viene, porque lo primero que necesitamos es paz. Esta es una instrucción clara de Dios. Paz a vosotros en medio de lo que está pasando, en medio de las dificultades, de la prueba, de la duda, de todo lo que está ocurriendo con esta pandemia. Nosotros necesitamos tener la paz de Dios y esta debería ser una oración urgente en medio del pueblo de Dios.
llénanos de tu paz, esa que nos da sabiduría espiritual, esa paz que nos llena de tal manera que nosotros podamos tener lucidez mental, lucidez espiritual para poder tomar decisiones. ¿Saben lo que les esperaba a los discípulos? Ellos estaban asustados, no solo porque pensaban que era un fantasma, porque ellos pensaban que los judíos iban a venir a por ellos y los iban a matar, porque ellos no sabían qué iba a ocurrir con sus vidas, porque lo que más amaban les había sido quitado de manera trágica en una cruz, en un calvario. Y ahora Él se aparece y tiene que decirles, lo primero que necesitáis es paz. Quedaron todavía asustados, pensaron que era un fantasma. Entonces Jesús comienza a demostrarles con pruebas que era Él. Y les dice, tóquenme, asegúrense que no soy un fantasma. Y aún mostrándoles las marcas de sus manos y sus pies, dice que ellos seguían sin creer por su alegría y por su asombro. Entonces, después de comer, Jesús les dice una segunda instrucción en el versículo 44. Él les dice en el versículo 44, cuando estaba con vosotros, os dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es otra instrucción muy importante para este tiempo. Nosotros tenemos que volver de nuevo a recapacitar que todo lo que está ocurriendo no es nuevo, que todo esto ya no lo han dicho. Lo que Jesús tuvo que hablar con ellos fue decirles, ¿os acordáis que yo no os mentí, que yo no os engañé, que yo os conté todo? ¿Os acordáis que yo os dije que esto me iba a acontecer? Fíjate, hay 6 lugares en los 4 evangelios donde Jesús habla con sus discípulos para decirles, he aquí que yo voy a ir a Jerusalén y voy a sufrir en mano de los principales sacerdotes y de los escribas, y luego voy a morir. Pero aunque se los dijo 6 veces, cuando ocurrió, ellos no estaban preparados para ello. ¿Cuántas veces nos han dicho que esto va a ocurrir? Léete, cuando tengas el tiempo, Lucas capítulo 24, y vas a encontrar todo lo que está pasando, está escrito ahí, porque vendrán guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación, y habrá hambre, pestes, terremotos, guerras. Pero esto no será el fin, sino principio de dolores. Esto está escrito. Lo que Jesús quería decirles a ellos es, esto no me toma por sorpresa. A los que nos toma por sorpresa es a ti y a mí. Y nos está sacando de la voluntad de Dios. Fijaos una cosa. Cuando la Biblia nos muestra todo lo que va a ocurrir en el fin, ¿por qué crees que no lo muestra? Piénsalo. Porque hay gente que me dice, pastor, yo no leo eso es aterrador. Yo cuando leo Mateo 24, yo cuando leo Daniel o cuando leo Apocalipsis, por la noche ni duermo. Y a veces hasta me hago en la cama. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hemos entendido para qué dejaron escritas esas cosas. Fíjate, cuando tú lees, claro, tú lees capítulo 24 de Lucas y tú dices, madre de mi vida. ¿Sabes por qué Dios permitió describir los sucesos del fin en la Escritura? Tú y yo podemos pensar que los dejó escritos para que nosotros tuviéramos temor, para que nos dieran miedo, para que nosotros dijéramos, uy, Señor, ayúdame, guárdame, yo quiero ser creyente, cristiano, para que a mí no me ocurra nada de eso.
Error, porque eso también le va a ocurrir a todos los creyentes cristianos, tan buenos como tú, tan malos como yo. Los sucesos del fin no están en la Biblia para atemorizarnos, para aterrorizarnos, para que nos dé miedo, para manipular nuestra fe y entonces para que nosotros vayamos rápido al arrepentimiento. No. Los sucesos están escritos en la Biblia para constituirse en una hoja de ruta, en un mapa. Porque cuando yo leo los sucesos antes del fin, yo puedo comenzar a construir una hoja de ruta, un mapa, para que cuando veamos que esas cosas acontecen, nosotros seamos capaces de leer los tiempos, de entender el corazón de Dios, de saber hacia dónde está yendo Dios con la raza humana. Y eso era lo que les quería decir. Yo os dije todo lo que iba a acontecer, no para que estuvierais asustados, sino para que supierais que ya llegó el tiempo. Por eso en Lucas 24, el versículo 46 es muy interesante. Entonces les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Esta es una oración para este tiempo, queridos hermanos. Tenemos que orar, tienes que orar y pedirle, Señor, ábreme el entendimiento para entender tu palabra. Ábreme el entendimiento para entender lo que está sucediendo en las naciones de la tierra. Ábreme el entendimiento para entender desde tu perspectiva qué es lo que realmente tú estás haciendo en las naciones de esta tierra. A ellos tuvo que abrirles el entendimiento. Aunque ya por 6 veces les había dicho que todo eso iba a ocurrir, luego tiene que abrirles el entendimiento, para que ellos vean que todo lo que se tenía que cumplir era para que la voluntad de Dios fuera expresada sobre toda la tierra. Lo que está ocurriendo al día de hoy es que la voluntad de Dios se está expresando sobre toda la tierra. Que el Señor nos abra el entendimiento. Esta es una instrucción clara de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Que nuestra oración sea enfocada a que se abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para entender por qué dejaron allí descrita cada una de las cosas que tenía que ocurrir. Y entonces les dijo, también se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esa es la tercera instrucción que yo quiero dejar con vosotros en esta mañana. No hay circunstancia, no hay pandemia, no hay prueba, no hay lucha, no hay problema que nos pueda detener en la predicación del Evangelio. No hay excusa, no hay persecución, no hay nada que nos pueda detener en el mandato que el Señor entregó en nuestras manos de que nosotros siguiéramos predicando el Evangelio para que se predicara en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. ¿Qué predicamos? Que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Que nosotros somos testigos de esas cosas. Hoy por hoy, la gente se está preguntando y diciendo, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora con el distanciamiento social, pues ya no será tan fácil y entonces ya no podremos predicar y entonces yo creo que tenemos que hacer otras cosas. La instrucción clara de Jesús para ellos fue, les abrió el entendimiento y les dijo, y tenéis que ser testigos de estas cosas a todas las naciones de la tierra. Queridos, este no es un tiempo para descansar, este no es un tiempo para quedarnos atrás de lo que Dios está haciendo. Este es un tiempo para entender la Escritura, para saber hacia dónde Dios nos está guiando y para saber que tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es, tenemos que seguir compartiendo y predicando y tenemos que mostrarle al mundo cómo nosotros vemos la pandemia,
cómo nosotros vemos las circunstancias actuales, cómo nosotros no nos movemos por circunstancias, sino por instrucciones, y cómo podemos seguir caminando hacia adelante. Sí, sus discípulos tenían temor, pero no pasaba nada. Jesús estaba ahí en medio de ellos para decirles: paz a vosotros, que la paz sea con vosotros. Que esa paz que se encuentra en la búsqueda del corazón de Dios, que esa paz que se encuentra en la lectura de la Escritura, que esa paz que se encuentra cuando se abre nuestro entendimiento y comprendemos las Escrituras, que esa paz sea sobre nosotros hoy. Sin esa paz, por favor, no vayas a tomar ninguna decisión en tu vida en este tiempo. Espérate a que esa paz repose sobre ti. Espérate 50 días. Espérate ese momento hasta que recibas el regalo que el Padre tiene para ti. Eso fue lo que Jesús les dijo antes de irse definitivamente y de que ellos no lo volvieran a ver. Espérate, espérate. Esperar en la presencia de Dios, esperar en el corazón de Dios, esperar en la voluntad de Dios hasta que llegue Pentecostés. Pentecostés vendrá, no te preocupes. Pentecostés vendrá, no sabemos cuánto tiempo pasará, pero la promesa que el Padre nos dio se cumplirá. Lo que Él está esperando es que tú y yo sigamos las instrucciones, que caminemos con ellas y que podamos hacer exactamente lo que el Padre está esperando que nosotros hagamos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé fuerza para hacer esto. Te invito a orar conmigo en esta mañana y a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por mantenernos. Gracias por estos 50 días en que los discípulos tuvieron tantas dudas, incertidumbre, miedo. Gracias por el proceso por donde nos estás permitiendo atravesar. Gracias porque tú sabes que todo esto tiene un propósito en tu gloria. Señor, oramos y te pedimos esta mañana todos juntos, ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras. Ábrenos el entendimiento para comprender las circunstancias. Ábrenos el entendimiento para comprender qué es lo que tú estás haciendo y qué es lo que tú estás esperando de nosotros. Señor, que este tiempo de espera no sea una excusa para que nosotros no sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, manifestar tu reino a todas las naciones de la tierra. Te lo pedimos en esta mañana con una actitud de humildad, pero también en acción de gracias, sabiendo que la promesa, las promesas que nos has hecho, las vas a cumplir. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.